10 conceptos básicos de programación. 1. Durante estos años he asistido a muchos cursos sobre programación, de mejor o peor calidad y con mayor o menor acierto en sus contenidos. No obstante, me sorprende cómo en muchos de ellos se da por sentado que el alumno posee ciertos conocimientos mínimos sobre la programación, aunque ese curso lleve la palabra básico en su título. 2. Foto tomada de freedigitalfotos.net. 3. Una buena base es fundamental para la programación, tanto como tener la mente abierta y centrada para solucionar problemas y plantear métodos. Por eso que en este post resumiré los 10 primeros conceptos básicos sobre programación que toda persona que se está iniciando debería conocer y por los que debería empezar a trabajar. Antes de comenzar daremos respuesta a la gran pregunta: ¿qué es la programación? La programación se define como el proceso de crear, probar, depurar, compilar y mantener un programa de computadora, todo ello mediante sentencias lógicas escritas en un lenguaje humano y que después será traducido a un lenguaje que la computadora pueda procesar. Para comenzar a iniciarse en el mundo de la programación, a continuación dejo los 10 primeros conceptos esenciales que un programador o estudiante debe conocer. 1. Paradigma de programación. Un paradigma de programación es la propuesta tecnológica adoptada e implementada como metodología para resolver problemas definidos. Su núcleo no varía en absoluto y su esquema básico tampoco. Existen actualmente muchos paradigmas de programación, entre los más comunes se encuentran los siguientes: programación imperativa, programación estructurada, programación lógica, programación declarativa, programación orientada a objetos, programación dirigida por eventos. A día de hoy el paradigma de programación más utilizado es el de la programación orientada a objetos, aunque lo más normal es que un mismo lenguaje de programación soporte más de un paradigma. Estos lenguajes son conocidos como multiparadigma y algunos de estos lenguajes son C++, Visual Basic o PHP. 2. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de palabras y expresiones que conforman un idioma artificial y que sirven para expresar en lenguaje humano las operaciones y procesos que debe realizar un computador. Surge de la necesidad de encontrar una forma de mandar instrucciones a la computadora sin usar el lenguaje en máquina, el único que la computadora comprende. Cada lenguaje de programación contiene sus propias normas sintácticas y semánticas que hay que respetar para que el programa comprenda perfectamente lo que le queremos transmitir. Los lenguajes se pueden clasificar en muchos grupos dependiendo de sus funcionalidades y características. Lenguajes de programación fuertemente o débilmente tipados. Lenguajes de bajo, medio o alto nivel. Lenguajes compilados o interpretados. Lenguajes de programación declarativos, imperativos, orientados a objetos, etc., es decir, clasificados según su paradigma. 3. Algoritmo y programa informático. Un algoritmo es un término usado en ciencias de la computación, matemáticas y lógica. Se define como un conjunto de instrucciones ordenadas, sucesivas y perfectamente definidas gracias a las cuales se puede realizar una actividad sin interrupciones ni errores. Un programa informático es la representación de un algoritmo en un lenguaje de programación ciñéndose a las normas de este. Al conjunto de texto que conforman las instrucciones que una computadora debe ejecutar se le conoce como código fuente. 4. Compilación y depuración. La compilación es el procedimiento por el cual un programa traduce un lenguaje de programación a lenguaje en máquina para que la computadora pueda interpretarlo. Al programa encargado de realizar esta tarea se le conoce como compilador. La depuración es el proceso de búsqueda, identificación y corrección de errores de programación. Existen varios métodos de depuración como técnicas de revisión, programas de detección de errores, depuradores, herramientas integradas en el entorno de desarrollo o revisión manual por parte del programador usando un papel y bolígrafo o sentencias auxiliares dentro del programa. 5. Identificadores y palabras reservadas. Los identificadores son palabras o símbolos léxicos que sirven para nombrar entidades y elementos dentro de un programa y que hacen posible la referencia a ellos. Los lenguajes de programación cuentan con restricciones para el uso de los caracteres posibles en identificadores. Las palabras reservadas son un conjunto de términos que forman parte del lenguaje de programación y tiene significado gramatical dentro de él, por lo que no pueden usarse como identificadores. 6. Variables y constantes. Una variable es un espacio reservado en la memoria de un computador durante la ejecución de un programa y que contiene valores susceptibles de alterarse con el tiempo. Una constante es exactamente lo mismo que una variable, pero a diferencia de esta, en una constante el valor que contiene no puede ser alterado. Las variables y constantes tienen la característica de tener longitud, esto es,
El espacio que ocupará en la memoria principal, pudiendo ser de dos tipos, fija, el tamaño definido inicialmente no se altera, es aplicable a variables y constantes. Variable, el tamaño definido inicialmente varía a lo largo de la ejecución de un programa. 7. Tipos de datos. Las variables y las constantes, y otras cosas, tienen otra característica que es el tipo de dato, un atributo que indica a la computadora la clase de datos que va a manejar dentro de una celda de memoria concreta, imponiendo así restricciones acerca de las operaciones que se pueden hacer con ellos. Los hay de varios tipos: simples, compuestos, abstractos, puntero, objeto. 8. Operadores de datos. Un operador de datos es un elemento del programa que se aplica a uno o varios operandos, variables, constantes, etc., y por los cuales se construye una expresión o instrucción. Existen de varios tipos: aritméticos, lógicos, relacionales, asignación, dirección. 9. Estructuras de control. Las estructuras de control permiten al programador poder modificar el flujo de ejecución de un programa, obligando a éste a realizar repetidamente una serie de acciones o seleccionar para su ejecución una entre varias de ellas. Existen dos tipos básicos de estructuras de control. Selectivas, ejecutan una instrucción u otra dependiendo de que se cumplan o no una o varias condiciones. Iterativas, ejecutan una o varias instrucciones repetidamente mientras se cumpla una condición. 10. Comentarios. Los comentarios son anotaciones legibles y aclaratorias que el programador introduce dentro del código fuente de un programa. Los comentarios son posibles gracias a algún símbolo característico de cada lenguaje de programación. Estos serán completamente ignorados por los compiladores y el contenido no se atiene a ninguna norma lingüística más allá de la lengua natural del programador. Con estos terminamos por hoy. Estos términos no son los únicos que existen, pero sí son los más básicos. Su comprensión y asimilación es esencial para iniciarse en el maravilloso mundo de la programación. ¿Qué otros conceptos básicos consideráis esenciales en la programación?